Bienvenidos, queridos hermanos, al servicio de este día domingo. A nombre de la congregación St. John's, la más cordial bienvenida a quienes se incorporan por primera vez a este servicio mediante la plataforma online de YouTube y, por supuesto, un abrazo fraternal para todos los miembros de nuestra congregación St. John's, que cada domingo a domingo nos reunimos para poder alabar y ensalzar el nombre de Jesucristo, de Dios y de su Espíritu Santo. Nos reunimos, queridos hermanos, porque es un mandato, así lo dice la palabra de Dios. Nos reunimos cada domingo porque somos una iglesia viva, una iglesia centrada en Cristo, y porque es necesario congregarnos para aprender más de la palabra de Dios, porque es necesario orar en comunidad, porque es necesario que nos apoyemos y nos fortalezcamos en el amor de Dios a través de Cristo. Por eso, cada domingo, queridos hermanos, nos reunimos para poder celebrar a Cristo en nuestro servicio.
Querida congregación, queridos hermanos, los invito a que inclinen sus rostros para que honremos y oremos a nuestro Padre. Dios Padre Celestial, Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, tú que eres el Alfa y el Omega, el principio y el final, te damos gracias por poder estar hoy día reunidos ante tu presencia, poder alabarte, poder vivir en Cristo todo lo que tú nos das, todo lo que nos entregas. Y por eso mismo, querido Padre, el servicio de hoy día, las canciones, el sermón, las oraciones, todo lo que se reúne en esta mañana te lo entregamos a ti, Dios Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida congregación, habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios. Repitamos todos juntos: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, y graba todos estos mandamientos en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amén. La primera lectura se encuentra en Salmo 29. Señor, tú eres mi roca, a ti clamo, no te apartes de mí. De lo contrario, seré como los que bajan al sepulcro. Escucha mi clamor, que pide tu ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me lleves junto con los malvados, ni con los que hacen el mal, con los que hablan de paz con sus amigos, pero por dentro están llenos de maldad. Págales conforme a sus malas acciones, por tanta maldad que cometen, dales su merecido. Hazlos caer, Señor, y no vuelvas a levantarlos, pues no han entendido tus acciones ni han prestado atención a tus obras. Bendito seas, Señor, pues escucha la voz de mis ruegos. Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza, en ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por eso mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Tú, Señor, infundes fuerza a tu pueblo, tu ungido halla en ti refugio salvador. Salva a tu pueblo, bendice tu herencia, guíalos y cuida de ellos ahora y siempre. Hermanos, esta es palabra de Dios. Querida congregación, repitamos todos juntos: Omnipotente Dios, Creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido con el bien que debiéramos. Hemos pecado por pensamiento, palabra y obra. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y condenación. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, el apóstol Juan dice, si alguno comete pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es el que quita la ira de Dios sobre nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, agradecidos y gozosos nos acercamos a tu santa presencia para alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, por habernos escogido por tu sola gracia y para tu gloria. Gracias por adoptarnos como hijos, disfrutar de una relación contigo y tener la bendición de llamarte Padre. Gracias por el maravilloso regalo que nos diste al enviarnos a tu Hijo Jesucristo, y porque gracias a sus méritos santos es que recibimos todas estas bendiciones que no merecemos. Gracias por tu palabra, porque ella nos ha permitido conocer tu amor, tu bondad, tu misericordia extendida a pecadores infieles necesitados de tu gracia perdonadora y santificadora. Danos, Padre, un corazón humilde, que se deje enseñar por ella, y sabiduría para aplicarla a nuestra vida diaria, para vivirla como verdaderos hijos tuyos que glorifiquen tu nombre. Gracias, Padre, por nuestros pastores Cristian Donoso y Enrique Lago, a quienes has dado sabiduría de tu palabra para instruirnos en sana doctrina. Bendice el ministerio de cada uno de ellos en los distintos lugares en que los envíes a ministrar. Tu Santo Espíritu les acompañe para que su obra sea fructífera y muchas almas puedan conocer a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste
para salvación de ellos. Bendice a tu iglesia en el mundo entero, enviando pastores que puedan guiar a tus escogidos a la verdad revelada en tu santa palabra, y tu Santo Espíritu obre en sus corazones para salvación. Bendice también, Padre, a tu iglesia perseguida, para que cada misionero tenga la oportunidad de alcanzar aquellas almas sedientas de tu palabra y necesitadas de salvación. Oramos también, Padre, para que tú nos des un corazón sensible al sufrimiento, enfermedad y necesidad de nuestro prójimo. Haz que seamos generosos con los dones y recursos con que tú nos has bendecido para ministrar, aliviar y proveer las necesidades de los que sufren. Por último, Padre, oramos para que tú nos capacites por medio de tu Santo Espíritu para llevar tu evangelio a todos aquellos que nos rodean, para que conociendo tu palabra y la necesidad que tenemos de salvación, alcancemos tu perdón, seamos libertados de nuestro pecado por Jesucristo y siendo transformados por tu Espíritu Santo, lleguemos a ser una ciudad que vive para glorificar tu nombre. Confiados en que tú contestarás nuestras oraciones de acuerdo a tu soberana y santa voluntad, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La segunda lectura se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 18. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo, así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: Hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él le respondió: El mismo que me sanó fue el que me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Y quién fue el que te dijo: Toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús había apartado a la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús los encontró en el templo y le dijo: Como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús, y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Hermanos, esta es palabra de Dios. Querida iglesia, por favor les invito a que tengan delante de ustedes el pasaje de hoy día, que es Juan 5 del 1 al 18, la verdadera sanidad. Seguimos con este muy interesante serie que hemos tenido ya hace varios domingos en el Evangelio de Juan y llegamos al capítulo 5. Jesús ha pasado por diferentes situaciones que llamaríamos más que interesantes. En el capítulo 2 vimos el milagro, la conversión del agua en un excelente vino en una fiesta de matrimonio. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 tenemos la conversación con ese importante y recto fariseo llamado Nicodemo. En el capítulo 4 vimos ese maravilloso encuentro de Jesús con esa mujer
que en la sociedad de su tiempo era considerado como una don nadie, alguien sumamente poco importante. Es lo que se llama el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. También en el capítulo 4 está al revés, el encuentro con un hombre muy importante, poderoso, rico. ¿Se acuerdan? El Basílica. En este capítulo 5, el verso 1 nos dice que el Señor entra en la ciudad de Jerusalén. Jesús llega a una de las puertas de la ciudad donde había un estanque con agua. Y lo que el Señor puede ver ahí es una escena dantesca, lleno de personas con todo tipo de impedimentos físicos. Dice el verso, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos cuyo nombre en arameo es Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esas personas estaban allí porque se había desarrollado con los años una muy extraña superstición que decía que el pozo era visitado de vez en cuando por un ángel y el primero que entrara al agua era sanado. Verso 4. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Si tú tienes la costumbre de usar la nueva versión internacional, vas a ver que el verso 4 no existe. Solo aparece en las traducciones al castellano más antiguas, Reina Valera del 60, ese tipo de traducciones. Y es interesante porque este versículo no está en el texto original de las Escrituras. Al parecer fue puesto ahí muchos años después para explicar esta rara superstición por el cual el pozo era visitado por personas enfermas. Creo, de todas maneras, que podemos imaginarnos cómo sería ese lugar, lleno de personas con todo tipo de lamentables incapacidades físicas, que creían que por el solo hecho de entrar al pozo primero serían automáticamente sanados. Ahí estarían todo este grupo de personas luchando, peleando, arañándose, pateándose, tratando de ser el primero en entrar al pozo cuando el agua del pozo se moviera. La tremenda expectativa, esperanza que habría en esas personas. Y al mismo tiempo la tremenda tristeza y dolor de aquellos que vez tras vez no podían entrar primero. Como todas las supersticiones, tenía una gran cuota de crueldad esta historia. Bueno, Jesús llega a ese lugar y conoce a un hombre que por 38 años había estado luchando, tratando de entrar a ese pozo primero. Verso 5. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Es muy interesante que la Biblia nos diga los años que estuvo este hombre literalmente luchando por entrar primero a ese pozo. Casi podríamos decir que del grupo de los que había ahí debía ser el paralítico senior del lugar. A lo mejor este hombre estaba tan limitado físicamente y por eso, a pesar de todos los años de intentarlo, no podía llegar primero al pozo. Pero además, parece que este pasaje nos muestra que este era un hombre muy solo, muy solitario. Porque vamos a ver más adelante que este paralítico le dice al Señor que no tiene quien le ayude. ¿Cómo no tiene quien le ayude? Algún familiar, algún amigo que lo ayude a entrar al pozo cuando sea necesario hacerlo. Y sea como sea, se produce una extraña conversación entre el Señor y este hombre. Versos 6 y 7. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta al estanque mientras agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Un poco extraño, ¿no? Un poco extraña la pregunta que el Señor le hace a este hombre paralítico, 38 años tratando de entrar a un pozo para ser sanado, y el Señor le dice, ¿quieres ser sanado? Es obvio que quiere, ha estado 38 años tratando de ser sanado.
Pero aquí parece que no es simplemente una pregunta torpe o una pregunta con doble sentido. No, parece que Jesús está empujando a este hombre para que articule su necesidad, para que diga cuál es realmente su necesidad, que exprese su seguridad, o mejor dicho, su falta de seguridad. Mi necesidad y mi seguridad está realmente en la vida es entrar en ese pozo primero que todos los demás. Eso es toda la razón por la cual yo vivo. Parece que es lo que reconoce este paralítico aquí. Pero no tengo a nadie que me ayude y me meta antes que los demás. Y Jesús responde aquí con una frase en el verso 8 maravillosa. Una frase que refleja su amor, pero también refleja su poder divino, su poder más allá de lo razonable, su poder más allá de lo que podemos explicar razonablemente. Verso 8. Levántate, recoge tu camilla, y anda, le contestó Jesús. Verso 9. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Interesante, ¿no? La idea aquí, la idea que está en el significado de estos dos versículos, es que el hombre fue literalmente creado de nuevo, o reformado de nuevo, o renacido de nuevo. Con este milagro el Señor puso músculos en este hombre que por 38 años había sido paralítico, cuyos músculos no funcionaban, sin una capacidad física de levantar su cuerpo, ni siquiera tenía una capacidad física de tirarse dentro de un pozo de agua en un momento dado. Pero de repente Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y ándate de aquí. Se pone de pie, toma su camilla y es capaz de caminar. No necesita de nada, ni bastones, ni la ayuda de otras personas. Se para por sí mismo y se fue. Si estuviéramos filmando una película, este sería como el fin perfecto, ¿no es cierto? Aquí termina la película. Casi podemos imaginarnos esa imagen. El hombre se levanta de haber estado paralítico, toma su camilla, la pone sobre sus hombros y camina feliz hacia su hogar para reunirse con los suyos, que parece que no tenía, con el sol en la cara, y ahí aparecerían las palabras nosotros, ¿no es cierto? The end. Pero no es así. Porque por lo menos esta película continúa, con una parte que parece incluso algo cómica. El hombre es sanado completamente por Jesús, toma su camilla, en la cual había estado acostado, la pone sobre sus hombros y se va para su casa. Pero, hay un problema. Y el problema es que es sábado, Shabbat. Y el cargar cosas no era algo que estaba permitido por los judíos. Al verlo, los líderes judíos le preguntan, ¿qué está haciendo? Verso 10. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado y no se te permite cargar tu camilla. Lógicamente, este ex paralítico está demasiado fascinado con su sanidad y no sabe ni siquiera sabe quién fue el que lo sanó. Versos 11 y 12. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. Una respuesta muy simple. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. Ahora, aquí tampoco termina la película. Y la historia continúa y continúa de una forma que a primera vista parece de todas maneras extraña. El texto nos dice más adelante que Jesús vuelve a ver a este hombre que había sanado y ocurre aquí otra fascinante conversación, versos 14 y 15. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Ahora que ha sido renacido, ahora que ha sido creado de nuevo, no vuelvas a pecar,
para que no ocurra algo aún peor que esto, le dice Jesús. Y uno se pregunta, ¿qué puede ser peor, no? ¿Qué puede ser peor de estar 38 años paralítico, botado, sin que nadie lo atienda? Pero hay más, porque en otra parte de este mismo evangelio, en el capítulo 9, Jesús dice muy claro a sus discípulos que no es verdad que siempre las enfermedades son a causa del pecado de las personas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor a este hombre? Fíjense, la historia continúa en el verso 15. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en el sábado. Pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos por matarlo, pues no solamente quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, por lo que él mismo se hacía igual a Dios. Esta es la historia y esta es la película que se nos muestra. Veamos qué tiene que ver todo esto con nosotros y con lo que el Señor nos dice en su palabra. La primera idea que viene a la mente al leer esta historia es que este comportamiento de Jesús no parece la mejor manera de mantenerse lejos de problemas, ¿no es cierto? Por otro lado, me llama la atención de la historia es lo que pasó y cómo pasó tiene y cumple un propósito, y un propósito determinado. Jesús elige ir a Jerusalén, elige ir a una puerta en particular de esa ciudad, donde hay un pozo con una historia. Habla con un hombre que está paralítico, sana a ese hombre. Elige hacer todo esto un sábado, que era, como sabemos, sagrado para los judíos y donde no se debía hacer ningún trabajo según la ley. La Biblia quiere hacernos ver no solamente al milagro o a la señal en sí. La Biblia en esta historia busca apuntarnos a mirar a otra parte, apuntarnos a mirar más allá de todo esto, más allá de ese milagro, más allá de la señal. Y cuando llegamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan, encontramos un milagro o una señal mucho más increíble que la sanidad de un paralítico. Porque habla de cómo Jesús resucita, recuerdan ustedes, a su amigo Lázaro. Y todo este evento es descrito en una sola línea. El enfoque otra vez no está en el milagro. No está buscando que miremos el milagro, sino que nos ayude a mirar más allá. Y el pasaje que estamos viendo hoy apunta a dos direcciones. Una es una advertencia. La otra es una gran verdad que nos puede animar y consolar. Vamos a la advertencia primero. Aquí habla realmente de una gran muerte, porque habla del pecado que nos lleva a una muerte eterna. Y tenemos que ir nuevamente al verso 14, el encuentro de Jesús con el paralítico sanado, cuando Jesús le advierte que no siga pecando para que no le ocurra algo peor. Parece mentira que pueda haber algo peor que estar 38 años paralítico y botado, como hemos dicho. Y la respuesta es sí, hay algo peor. De hecho, hay algo mucho peor. Y eso es una eternidad separado de Dios. Eso es muchísimo peor, muchísimo más grave. La Biblia no dice que tú no has pasado, estás pasando, o vas a pasar por momentos difíciles y terribles. Sin duda es terrible cuando le dicen a una persona que, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal donde no hay vuelta médica a su enfermedad. Es terrible cuando descubren cáncer en un niño, un joven. Hay en la vida un montón de situaciones terribles y horribles, difíciles de aceptar, dolorosas, con tremendas consecuencias. Pero Jesús nos dice aquí lo que es peor. Lo que tiene consecuencias eternas.
Y lo peor que tiene consecuencias eternas es una eternidad separados de Dios. Y el Señor nos dice que lo que nos separa de Dios es nuestra desobediencia y desconfianza, nuestra falta de compromiso con Él, o sea, el pecado que hay en el corazón de todo ser humano. En esta historia Jesús se asegura de volver a encontrarse con el paralítico que ha sanado, justamente para recordarle que ese magnífico acto de ser sanado, de su parálisis, como la que él sufrió, es también un ejemplo, es una figura de la parálisis que hay en el alma del ser humano. Jesús quiere que comprenda que hay una sanidad mucho más importante para él. Increíble, ¿no? ¿Puede haber algo más importante para ese hombre que 38 años paralítico? La respuesta de Jesús es sí. Jesús quiere que comprenda que hay una sanidad mucho más importante porque es una sanidad eterna. Y esa sanidad eterna es el perdón de sus pecados. Esa sanidad eterna es arreglar las cuentas pendientes con Dios. Esa sanidad eterna es recibir el perdón de nuestros pecados. Esta es realmente una advertencia para este paralítico, sin duda, pero es una advertencia para todo aquel que escucha esta historia. Hay algo peor, muchísimo más terrible que las penalidades de esta tierra. Al final no importa quiénes seamos o cuál sea nuestra situación en nuestra vida, algún día moriremos y ese día enfrentaremos cara a cara a Dios. Las decisiones que tomamos en esta tierra afectan las consecuencias de la eternidad. Y la advertencia de Jesús a este ex paralítico, pero también creo que es una advertencia para todos nosotros, es que lo más difícil que podremos enfrentar no son los dolores de esta vida, sino que es sin duda una eternidad sin Dios. Y a menos que Jesús perdone nuestros pecados, eso es exactamente lo que se tendrá en el futuro. Nuestro pecado tiene la capacidad de separarnos de Dios y tiene la capacidad de separarnos eternamente de Dios. Hay mucho más que esta vida. Es la advertencia de Jesús aquí. Jesús nos hace en esta historia mirar a la eternidad y pensar en cómo vamos a enfrentar esa eternidad algún día. Y esto es sumamente importante para todos nosotros. Porque vivimos en una cultura, ¿no es cierto?, donde no se habla de pecado. Pecado en relación a Dios. No se habla de desobediencia a Dios, de desconfianza en Dios. No es un tema importante, no es un tema relevante. Pero ¿sabes que Dios no piensa lo mismo? Si lo rechazamos en esta vida, si rechazamos a Dios en esta vida, ¿por qué Dios tiene que reconocernos en la eternidad? ¿Por qué? Pero este pasaje también tiene otro lado. Este pasaje nos apunta hacia otra parte, nos apunta hacia la vida eterna. Si leemos más adelante el pasaje de hoy, llegamos al verso 21 donde dice: porque así como el Padre resucita de los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él le place. Jesús dice algo bien importante aquí. Así como Dios puede resucitar, yo también lo hago. Y la implicancia de esas palabras es que Jesús es Dios. El verso 26 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Interesante porque nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. La recibimos de Dios. Pero no solamente la recibimos de Dios, depende cada segundo de nuestra vida de Dios. En Génesis, cuando Dios crea a Adán, dice que sopló vida en él y Adán fue un ser humano. Esa es la vida que viene a dar Jesús. No solo un par de espectaculares milagros que solo sirven mientras vivamos en esta tierra. Viene algo mucho más grande y trascendental que eso. Viene a darnos vida eterna porque Él es Dios y puede darnos vida eterna. Vida eterna. Pensemos un segundo en esto
que la Biblia nos está diciendo aquí. La mayoría de nosotros somos dominados por las circunstancias que ocurren en nuestra vida. A veces enfrentamos problemas matrimoniales, enfrentamos problemas en nuestras finanzas, problemas en nuestra oficina de trabajo, en nuestros lugares de estudio. Estamos enfrentando enfermedades o enfermedades de seres muy queridos. Y casi siempre son estas cosas las que ocupan nuestra atención por toda la vida. Salimos de un problema para entrar en otro. Salimos de una dificultad, pero rápidamente llega otra. La Biblia nos dice que Jesús puede ayudarnos en estas dificultades, de la misma manera que ayudó a ese paralítico a ser sanado. Pero ese no es el problema principal. Ese no es el problema principal que la raza humana tiene. Ese no es el problema principal que tú tienes. El problema principal del ser humano, el problema principal que el ser humano enfrenta, se llama pecado. Se llama desobediencia, se llama indolencia a Dios. Llámalo como quieras. Pero esa actitud constante en lo profundo de nuestro corazón nos aleja de Dios y nos separa eternamente de Dios. Y aquí está el gran poder, el gran problema. Sin embargo, Jesús tiene poder, tiene todo poder. Es lo que está diciendo este texto. Pero es un pasaje lleno de gracia para nosotros. Jesús tiene el poder, tiene todo el poder para arreglar y tratar con nuestro problema principal, para solucionar lo que nos separa eternamente de Dios. Eso que nos separa de Dios puedes llamarlo desobediencia, desconfianza en Dios, ignorancia, da más o menos lo mismo. Como dije, la Biblia lo llama pecado. Jesús puede y tiene el poder para solucionar este principal problema que enfrentamos. Tiene el poder para perdonarnos nuestros pecados y no solamente para ayudarnos en las dificultades temporales de esta vida. Sí lo hace. Jesús está siempre con nosotros. Jesús está en esas dificultades temporales de la vida. ¿Qué duda hay? Pero Jesús tiene un poder aún más grande que ese, que es perdonar tus pecados. Quiero terminar con las palabras mismas del Señor en el verso 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Este milagro, esta señal, como la llamaría el Evangelio de Juan, nos apunta y nos hace pensar más allá, mucho más allá, de esas dificultades que enfrentamos tú y yo y que vienen y que van. Va mucho más allá de los problemas y los dolores de esta vida. El texto de hoy busca hacernos mirar a la vida eterna y nos pregunta si tú y yo tenemos seguridad que ese día que veremos cara a cara a Jesús, podemos enfrentarlo con tranquilidad. Si la respuesta a esta pregunta es sí, de tu parte, recuerda eso. Al enfrentar las dificultades que vienen y que van en esta vida, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido nunca, jamás dejarnos. Dios ha prometido estar presente en nuestros dolores y problemas. Pero más importante que esos problemas y que esos dolores que van y que vienen, es que Él ha prometido para nosotros vida eterna y perdón de pecados. Si tu respuesta es no estoy muy seguro cómo voy a enfrentar ese día, este milagro te pide que veas a Jesús, que mires a Jesús y que mires su poder, el poder del Hijo de Dios, que tiene poder para perdonar tus pecados. Él sí es capaz de tratar contigo. Él sí es capaz de tratar con tu corazón. Él es el único que puede hacer algo para arreglar la deuda que tú tienes con Dios. Tienes que creer en Él y tienes que poner tu confianza en Él. Tienes que recibir de Él el perdón de tus pecados. ¿Puedes creer en Jesús, el Hijo de Dios, y comprometerte con Él aquí y ahora? Aquí y ahora, porque no hay mensaje más urgente que el responder a Dios. Ciertamente les aseguro
que el que oye mi palabra, dijo Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amén. En ti descansa todo mi ser. De ti viene la salvación. Y solo tú eres mi roca, refugio y salvación. Tú colmas, en ti jamás sabremos de caer. Vienen dificultades contra mí, mas todas ellas luego pasarán. Oh Dios, tú eres poderoso y tuya es la misericordia, y tú harás justicia al volver. Confía en él, pueblo mío, tu corazón, ábrele. Él está con nosotros, nuestro mayor refugio es Él. En ti descansa todo mi ser. De ti viene la salvación. Y solo tú eres mi roca, refugio y salvación. Tú colmas, en ti jamás sabremos de caer. Vienen dificultades contra mí, mas todas ellas luego pasarán. Oh Dios, tú eres poderoso y tuya es la misericordia, y tú harás justicia al volver. Confía en él, pueblo mío, tu corazón, ábrele. Él está con nosotros, nuestro mayor refugio es Él. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Queridos hermanos,
hemos llegado ya al final de este servicio. Repitamos todos juntos. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos haga aptos en toda buena palabra, obra, ahora y siempre. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, levántense, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya.